Aquí, Bogotá, la bella capital de la Colombia humana. Desde un improvisado estudio en la localidad de Santa Fe, epicentro de rocolas y extranjeros en chanclas, esto es La Central. Estábamos hablando la vez pasada de que usted era Piscis, que Sí. era muy Piscis. Como Bad Bunny. ¿Bad Bunny es Piscis? Bad Bunny es Piscis. Es que yo ese, tú vas a confesar algo de entrada. Yo ese día llegué muy triste a mi casa porque usted comparte signo zodiacal con Roy Barrera. Que, o sea, si Bad Bunny sea Piscis, nadie va a igualar ¿A quién? a Roy. O sea, No. Bad Bunny está por encima de No, Roy. Sí. Porque ¿usted está diciendo sí. que Bad Bunny está por encima de Hombre, Roy Barreras? Sí. Bad Bunny está a la altura de Gramsci. Debo decir. Pero Gramsci no está a la altura de Roy. Bueno, yo también me puse a buscar, pues, como yo dije, no, pobre Pedro, no. Entonces dije, Gracias. bueno, busquemos Gracias. quién Ajá. es Piscis A también. ver, a ver. Y encontré que los Piscis, pues, Ajá. generalmente son, pues no sé qué pasó con usted, pero generalmente son talentosos. O sea, Sí. por ejemplo, Camilo es El- Piscis. el cantante. Talentoso. Talentosísimo, el hijo de puta. Mayer Candelo, Piscis. Mayer Candelo. Luciana Cadaya. Muy Piscis. bien, sí. Bad Bunny también es Piscis. Steve Jobs. Einstein. Chopin. Miguel Ángel. Hombre. También son un poco depresivos. Schopenhauer es Piscis. Y Bilardo es Piscis. Hale bien. Y no solo, bueno, talentosos, sino también como estadistas. O sea, también hay como gente, Ajá. pues, que tiene el país en la cabeza. ¿Como quién ahora? Laureano Gómez, Piscis. Gente con espíritu democrático, sobre todo. Pedro Sánchez, Vale. Erdogan, Vale. George Washington, Felipe González, José María Aznar. Ush, qué porquería. O sea, como yo sí siento como una vibra ahí como similar. O sea, yo lo veo a usted y pienso en Laureano. No, mentiras. Y entonces dije, bueno, si los Piscis son talentosos y son estadistas, pues Ajá. los Sagitario, ¿qué somos? Ujú. Entonces, pues ¿Qué me di encontró? cuenta ¿Qué que encontró? somos guapos. Ah, vale. Taylor Swift, Brad Pitt, Vale. Miley Cyrus, Britney Spears, Alejandro Sanz, todos somos Sagitario. Todos somos ahí. Pero pues podemos ser un El club de los poquito. guapos. Y Federico Gutiérrez también. Federico. Pero además, ¿Sabe que viendo así como si usted tiene a Federico Gutiérrez y Alejandro Sanz y los ve así rápido? Marica, Son la son misma igualitos, persona. son igualitos. entonces, pero pues, o sea, somos guapos, pero podemos ser como un poco mandones. O sea, Ok. como, pues, sí, o sea, por No, ejemplo, me consta, sí. O sea, Nicolás Maduro es Sagitario. vale. Stalin Sagitario. Francisco Franco es Sagitario. Augusto Pinochet es Sagitario. Mariano Espina Pérez es Sagitario. Uy, no, pero qué. Misael delicia. Pastrana es Sagitario. Y Claudia Gurizati es Sagitario. La Central, el podcast referente del progresismo Chirri Chic. Bueno, empezamos entonces con el 9º episodio de La Central, el programa más querido por el público colombiano. De la televisión humorística. ¡De la televisión! ¿Qué más, Daniel? Bienvenido. Bien, bien. Hace rato no nos veíamos, hermano. Sí, hace rato, desde que Santa Fe no levanta. Desde que Santa Fe. Cuando No sé Santa de Fe qué sale habla. de los 8, usted. No sé de qué usted habla. se pierde.
No, estaría perdido hace como un año y medio. Bueno, ¿le parece si hacemos un poquito de pedagogía? Porque hay gente que nos está empezando a ver. Eso, me hay gente parece. que entra y dice, uy, esto Estos o sea, yo manes entré que- como a ver algo serio y como que no. Este Sagitario y este Piscis, esta está energía pasando? tan Sagitario y tan Piscis, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es La Central, es un podcast que hacemos Pedro Rojas y Daniel González, y la idea pues es que hablemos un poquito de política, de temas serios, pero que no sea así como una vaina cartonada. Exacto. Que sea o sea, no queremos ser La Noche, no queremos ser yo José Gabriel, no, o sea que Aunque yo tengo un ojo caído como Claudia Gurizati, ahí vamos pareciendo la noche. y pues tampoco queremos como ser presunto podcast, pues o sea, hay gente que Sí. entra esperando que seamos presunto podcast, ¿no? y no. O sea, somos La Central. Somos más chéveres. Somos más chéveres. Somos chirris y somos chic. Exactamente. Que es como, o sea, queremos meterle al análisis político, actualidad, o sea, comentarios más o menos atinados, pero al mismo tiempo divertirnos, que sea una vaina amena, que no sea como una clase, sino que sea más bien como pues una conversación de amigos en la que pues vamos hablando de lo que va pasando en el mundo político colombiano generalmente, es. pero pues también se puede hablar de otras cosas. Eso es La Central, muy bien, pueden seguirnos en todas las redes sociales, aparecemos como La Central Media. Si otro día en lugar de vernos en YouTube quieren escucharnos en Spotify, también nos encuentran ahí. Y bueno, como dice Daniel, hablando siempre de política y lo que hemos pensado, sí o no, para este 9º episodio es hablar un poco a manera de balance. Justamente hoy que estamos publicando este episodio se cumplen 50 días del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, más Exactamente. conocido en este programa como Gustavo Priti. Gustavo Priti. Sí. Y pues no solo eso, sino que se cumplen pues 67 días desde que Roy Barreras es presidente del Senado. Muy bien, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos este balance? ¿Cómo nos vamos metiendo en el tema? ¿Usted se acuerda que hace mucho tiempo su ídolo, su Rafael Roballo. periodista deportivo? ¿No? No, el otro. Ojo que se le va a poner celoso. Su ídolo Ricardo Henao hacía una sección en RCN que era lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha colombiana. Todo porque hoy es viernes. Bueno, nos vamos de viernes. Y está sabrosito. Mire lo que ¿Sí? ocurrió. Sí, A ver, mire. muy sabrosito. Muestra. En curvas y yo sin frenos. Sí, Del sí, fútbol claro, colombiano. como lo voy a acordar. Pues le propongo que hagamos eso. Hagamos lo bueno, lo malo y lo feo de estos 50 días del gobierno de Petro y 67 días de la presidencia del verdadero presidente y jefe de este país, Roy Barreras. De una. Si le parece, hagamos eso y al final hacemos como una salida con lo que se viene, porque hay como unos proyectos, pues Sí. no le vamos a meter tanto el diente, pero hay varios proyectos importantes que se vienen, De acuerdo. que van a empezar a hacer su trámite en el Congreso. Bien. Entonces, listo, lo bueno. Lo bueno, el presidente del Senado. Definitivamente lo que más Sí. me gusta de este Totalmente. gobierno. Listo, ahora ya pasemos a lo malo. Gustavo Bolívar. No. Lo bueno. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tus besos ya son para mí. Qué bueno y qué bueno el cariño que siento por ti. A ver, yo qué le diría de lo bueno. Yo creo que hay varios mensajes poderosos al inicio. Lo mencionamos aquí varias veces, la elección del gabinete. Creo que mandó mensajes justamente sobre las reformas que se van a pasar en el Congreso y que, pues, digamos, desde el Ejecutivo tenían que fortalecerse. Que esté una ministra del Trabajo como la que está, pues da garantía de que va a haber una reforma al trabajo que finalmente sí va a pensar en el bienestar de trabajadores, cumplir con la agenda laboral pendiente hace mucho tiempo, con el estatuto. Bueno, creo que ese tipo de cosas son buenas, aunque valdría la pena también matizarlos, ¿no? Con los resultados que ha habido. Por ejemplo, ¿usted cómo ha visto todo ese palo que le han dado a Irene Vélez, a la ministra de Minas y Energía? No, Se le han dado mucha ya, garra. Sí. No, pues yo me declaro velista, o sea, yo
me parece, pues, o sea, yo no sé, la vieja me inspira un montón. Ajá. Yo recuerdo que eso empezó con lo de los tenis. O sea, Sí, una vaina tan sí, trivial, sí. tan... Que no, que cómo puede ser que una ministra esté recibiendo en tenis a una delegación internacional. Creo que recibía a alguien como de España. Sí. Y... De cooperación pero- española, creo. Sí, algo, bueno. algo internacional español. Ajá. Pero pues a mí me parecía absurdo como eso. O sea, yo creo que es pues una persona, primero que estéticamente como que se piensa la cosa. O sea, yo no creo que eso sea De fortuito. acuerdo, sí. Y total. segundo, pues que también va como muy alineado con países donde en realidad como los gobernantes tienden a tener una mayor cercanía con la gente, con los ciudadanos. O sea, yo pensaba, no, donde vieran cómo gobierna la gente en los países nórdicos, pues Sí, se van, sí, se van sí. de para atrás. O sea, si joden por unos tenis, Sí, porque acá sí, todo sí. tiene que ser. Bueno, empezó con eso, luego pues con una rueda de prensa que la vieja terminó, clausuró, La levantó dijo, así. ¿saben qué? Me voy de acá. Y luego con el Congreso Nacional de Minería, si no estoy mal, sí. en el que la vieja El empezó a lapsus hablar de- del decrecimiento. Ajá. Ah, claro, primero fue lo del decrecimiento a lo de los 10.000 billones. El decrecimiento que además es un tema que, por ejemplo, en Europa se habla hace por lo menos, no sé, en políticas públicas, en asuntos de gobierno, hace por lo menos 20 años, 15 años se viene discutiendo. Y académicamente y los movimientos sociales pues desde mucho tiempo atrás. Y estoy de acuerdo, creo que gran parte de todos esos comentarios se han ido como tanto a lo banal, que han distraído de la conversación realmente interesante que ha planteado la ministra, y es justamente como ese nuevo enfoque hacia la exploración minera, hacia la exploración de energías, hacia el cambio de, digamos, todo el modelo petrodependiente, no del Ajá. presidente, sino del petróleo. Y creo que eso ha sido muy valioso, y creo que la colección de críticas es eso, son temas absolutamente triviales, que lo que dan cuenta es que sí, efectivamente hay una vieja que está haciendo bien las cosas, se van a bajar las tarifas de la luz, a Sí. mí eso me alegra mucho, la verdad. La luz es muy cara, parce. No, y pues, o sea, yo me di cuenta que fue como una bola de nieve. O sea, se empezó con algo muy pequeño Sí. y ya cualquier cosa que diga es objeto de polémica. Sí, O sea, sí, como sí, que, no sé, en un principio hallaron una excusa para criticarla y ha ido como fijándose la atención pública en ella, y cualquier cosa que haga va a ser objeto de debate. Muy parecido, perdona, al caso también de Carolina Corcho, la ministra de Salud, que también la conversación se ha ido más hacia lo personal y hacia criticar cualquier trivialidad que diga, que frente a la reforma a la salud en general. La discusión ha sido mínima en torno a lo que es la reforma a la salud de fondo. Todo es más las formas o los tiempos en los que la ministra se ha expresado y... Bueno, Sí, pues, o sea, yo encuentro un patrón. Hace rato como que había pensado en eso y quería escribir algo, pero pues no lo hice. Y es como de siempre encontrar un villano como muy específico y pues ir como llenando de contenido negativo a ese villano, y a través de ese villano pues relacionar a la gente que puede estar cerca, que en este caso es todo el gobierno de Petro, y a través de ese villano desprestigiar ese tipo de personajes. Claro. Entonces, pues Irene Vélez un poco como que se ha querido fomentar esa imagen, pero creo que ha sabido sortearlo. Últimamente ha tenido como ha buenas estado más salidas. atinada, sí, es cierto. Sí, Sí, pero- y creo que ese relato también justamente obedece a que son ministras que están encargadas a través de sus carteras de liderar reformas que van a tocar sectores económicos que son muy poderosos y que históricamente han gozado de una autonomía y pueden hacer lo que se les dé la gana en el país, que es justamente todo el tema asociado al petróleo, a la minería, digamos todo lo del campo de Vélez, y por otro lado pues todo el tema de las farmacéuticas y las EPS por el lado de Corcho. Sí. Entonces creo que sí, ahí hay una trenza muy fuerte con el tema de esa construcción mediática de los intereses que está tocando, que las vuelve justamente como ese especial villano para el relato de oposición, que finalmente están
reproduciendo los medios de comunicación masivos. Sí, y que además, pues, económicamente, digamos, la apuesta del país desde hace ya varios años ha sido, pues, a todo lo, digamos, la extracción, Claro. minero-energética, que es justamente a lo que le está apuntando, pues, Irene Vélez con toda este cuento del decrecimiento y todo eso, que, pues, digamos que ameritaría todo un programa completo, sí, claro. Empezar a hablar de eso y con gente un que par de supiera lecturas que no sabemos de eso. Pero, pues sí. Con Irene Vélez, ministra, si quiere Si venir, quiere está venir, en su sí. casa, pueden ir Pueden ir en tenis, en chanclas. Bienvenida. Listo. Bueno, ¿qué más así bueno podemos rescatar de estos primeros 50 días y de los 67 días de Roy Barreras, sobre todo? Parce, me gustó mucho la entrevista que dio la semana pasada, o antepasada, Francia Márquez a la revista Cambio. No la vi. ¿Por qué me gustó y por qué lo pongo en lo bueno? Porque justamente Daniel Coronel y el otro man, el que es el director, Federico algo, se me olvida el apellido, man que tiene como 30 años, weón, y ya director de Cambio, y usted y yo, Normal. que es que haciendo un Pero podcast. somos directores. Somos directores de nuestro propio medio. Somos directores, editores, columnistas, editores, community manager, jefes de prensa, servicios varios, editoriales. todo. Me gustó porque, y lo pongo en lo bueno, porque iba a eso. Coronel y este otro man del que no me acuerdo el nombre completo, el director de Cambio, le hacían este tipo de preguntas súper incómodas. El como director del Cambio no es Roy. El director del Cambio es Roy. Le hacían preguntas como de la supuesta enemistad ahorita que había y que no le habían nombrado como cuotas dentro del gabinete y bueno, todo ese tipo de cosas. De la igualdad. El Ministerio de Igualdad, el nombramiento de Cielo Rusinque, bueno, todo ese tipo de rollos. Y me gustó como la coherencia de la vieja y la manera en la que aborda esos temas. Y me gusta porque creo que es un mensaje poderoso frente a uno de los retos más difíciles que creo yo tiene este tipo de gobiernos, y es justamente cómo lograr esa sincronización entre lo que representa Francia Márquez en el gobierno, que a mi juicio es como el movimiento social, los movimientos sociales, de maneras muy diversas, ¿sí? O sea, no digo que todo el movimiento social se sienta representado por ella, pero ella sí, finalmente, por su trayectoria y digamos su carrera viene de ahí. Y esa tensión entre el movimiento social y lo más institucional, la política más tradicional, pues digamos que es siempre bastante complicada. E históricamente en Latinoamérica, cuando ha habido gobiernos populares, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, esa tensión puede marcar el derrotero de un gobierno, su fracaso, bueno, muchas cosas. Y creo que aquí empieza a resolverse bien, pese a que haya un grupo grande de mujeres y feministas que opinen lo contrario. Pero creo que justamente, y eso lo rescataba Francia, por eso hablé de la entrevista, en materias como de crecimiento, en materia como la relación institucional con la policía, en materia como la lucha contra el hambre, pues hay un equilibrio ahí entre esa tensión y se está resolviendo bien. Y aunque falta mucho y tienen que empezar a concretarse muchas cosas, me parece que han sido 50 días en los que esa tensión se ha librado de manera positiva. Listo. Yo ahí como para hacer mi balance de lo bueno, pienso en que pues primero se están llevando a cabo cosas, o sea, hay gente que pues que tenía como el temor de que listo, llegaba Petro a la presidencia y luego pues todo seguía igual. No creo que sea así, o sea, hay una serie de reformas, por ejemplo, que se están empezando a impulsar, digamos, se está pensando a hablar de una reforma agraria, bueno, todo lo que es la reforma tributaria, ahorita de pronto hablaremos un poco de la reforma política, digamos lo que se llama la paz total, digamos como que también hay como una intención ahí bien fuerte que creo que va a ser importante. Y por otro lado también, con el discurso de la ONU, nos empezamos a dar cuenta de que Petro es un personaje que también quiere empezar a marcar línea en aspectos internacionales. De eso yo ya, digamos, cuando empieza la campaña
electoral para la presidencia, Petro, de hecho, el primer acto que hace lo hace en Barcelona, Claro. que lo hace acompañado de Juan Carlos Monedero y Oriol Junqueras. Sí. Que es como si, yo no sé, Pedro Sánchez viniera acá y lanzara su campaña con Fabián Sanabria y con Simón Trinidad. No, mentiras. Con Timochenko. Contémosle a la gente que de pronto no sabe, Juan Carlos Monedero es un profesor de la Complutense de Madrid, muy mediático, que hace mucha presencia en medios de comunicación grandes, chiquitos, independientes, y que fue uno de los fundadores del partido Podemos. Fue asesor además todo el tiempo en temas de discurso, hasta que finalmente hace unos años creo que dejó de pertenecer a esos cargos. Y es un tipo que, si bien tiene lecturas muy brillantes de, por ejemplo, los problemas que tiene que resolver la izquierda frente al Estado cuando gobierna, y sí, sobre todo como frente a teoría del Estado. exactamente, ahí es fuerte. Pues en los últimos años ha devenido en una figura como Fabián Sanabria, que uno no sabe si es esotérico, si es un hippie trasnochado, si es Paulo Coelho. Sí. Bueno. Y Junqueras. Junqueras, pues es, digamos, líder de un partido catalán, que es, pues, Esquerra Republicana. Fue uno de los líderes como de todo lo que fue el procés que llaman allá, que es como todo el proceso independentista que hubo muy fuerte en los últimos años en Cataluña, y pues que estuvo preso justamente por la celebración de un referendo para la independencia de Cataluña. Con ese par de papitas criollas. Petro va a lanzar su campaña en España. Sí. Entonces, desde que empezó esos actos, él empezó con 2 actos internacionales su campaña, en Barcelona y en Madrid, y tuvo una apuesta, digamos, un discurso muy orientado sobre el cambio climático, sobre la ecología. Y entonces yo en ese momento pensé, listo, ese va a ser como su línea discursiva también acá, pero no fue necesariamente la más importante. ¿Cierto? Sin embargo, ya se veía que internacionalmente el man quería mandar la parada en esos términos. O sea, de hecho, de ahí viene, por ejemplo, el concepto de potencia mundial de la vida, todo eso, de mirar internacionalmente y ser líderes como frente al tema del calentamiento global y los problemas socioambientales que vive el mundo. Y que además de lo meramente político, es una jugadota comunicativa, narrativa, porque justamente es como capitalizar internacionalmente ese arquetipo colombiano asociado al realismo mágico, es como si uno metiera en una licuadora la película Encanto, a Gabo y hace toda la momposina y sale Pedro a capitalizar todo ese imaginario de la potencia mundial de la vida, de la biodiversidad. Está muy bien pensado. Entonces, o sea, me parece un tema supremamente urgente. Sí, o sea, de acuerdo. Es un tema que al que por lo menos en Colombia no se le presta mucha atención. Yo creo que en países del primer mundo sí hay movimientos muy orientados hacia el cambio climático y hacia la ecología mucho más fuertes que acá en Colombia. Cierto. Pero me parece una apuesta interesantísima, urgente, y además que pone a Colombia en el escenario mundial, pone a Petro como un líder regional que también alza la voz. Vi mucha gente, muchos referentes políticos de otros países que compartieron el discurso de Petro. O sea, fue... Generalmente los presidentes hablan como para sus propios países en esos discursos ante la ONU. No, fue todo lo pero contrario. Petro sí logró como trascender un poco esa esfera. De hecho, pues yo me puse también a escuchar el discurso de Boric, y de hecho fue un discurso muy para su país, o sea, como demasiado tirándose al centro después de lo que pasó pues con el tema del referendo de la Constitución, o sea, como viéndose como condenando pues la guerra en Ucrania, como los derechos humanos en Venezuela, no en ese discurso, en Nicaragua también. En Nicaragua también, pero digamos que en todo esa gira que ha hecho allá, tienes razón, no me había dado cuenta, se ha centrado mucho en eso. Sí, entonces pues claro, mandaba un mensaje a su país como un líder como más, no sé, más centrado, como abierto, y Petro pues... Sí, claramente pues la mayoría de gente que lo escuchó fue colombiana, pero sí creo que trascendió un poco y vi mucha gente que estuvo pues no colombiana, que compartió como su
su discurso, y en ese sentido me parece bacano, me parece interesante, pues que Colombia empiece a entrar a la escena internacional con un poco más de peso. De acuerdo, sí. ¿Sabe otra cosa? Mientras usted hablaba, que no le estaba poniendo cuidado. Muy preciso de su parte. Cuando empieza usted a hablar como de este perfilamiento de potencia de líder regional, un poco también, el tema de la apertura de la frontera, parce. Yo creo que eso también es una cosa muy positiva, no solamente por lo que representa a nivel de economía para cierta parte de la industria colombiana, sobre todo empresarios medios de norte de Santander y bueno, de las otras zonas de frontera, sino también por el drama social, diría cualquier reportero de Caracol de la noche, que pues que de verdad se vive en el tránsito de la frontera, ¿no? Porque finalmente ninguna frontera se cierra realmente, ¿sí? Así dos países se pongan de acuerdo en tener una posición de cerrado de fronteras, el movimiento, la migración, eso es algo que hace parte natural, porque la gente que vive cerca de la frontera, las regiones de frontera no son de un lado o del otro, son gente de frontera, sus dinámicas están en los dos lados, y eso equivale todavía a que el tránsito se haya seguido haciendo de maneras ilegales, peligrosas, con una amplia cooptación de los grupos armados que violan mujeres, que reclutan pelados, que hacen ese tránsito. Entonces creo que esa apertura es bien significativa, es bien importante, y además es una de esas acciones que le duele a la godarria. Por lo tanto a mí me encanta 10 veces más. O sea, si me parece que está bien y hay lágrimas godas, a tope con eso. Y lo de la frontera me parece próspero también. Y ahí ha sacado harta cara a Armando Benedetti, que claro, es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, que ahí les traje, yo no sé cuánto, trajo un barco con un químico para la tierra, no me acuerdo cuál era, y que Colombia ahora quiere comprar esa empresa, no me acuerdo cómo se llama ahora, una empresa venezolana que produce eso. Pero bueno, sí, ahí el man pues es difícil como embajador tener relevancia política en el ambiente comunicativo, pero el man ha intentado hacer. Sí. Entonces, Armando Benedetti, el adolescente más viejo de la política colombiana. Listo. Por ahí creo que podemos dejar. Podemos pasar a lo malo. Pasemos a lo malo. Nada. Bueno, gracias por escuchar. No, mentira. A ver. Lo malo eres, no se daña quien se quiere, no. Lo malo, pues. Gustavo Bolívar. No me acuerdo lo que iba a decir. Yo empiezo por algo que me llegó así de repente, y es que creo que es evidente que la estrategia comunicativa de los primeros, sobre todo el primer mes, no ha sido la más acertada, no fue la más acertada. Creo que eso se vio en varias cosas, como la demora en algunos nombramientos, que no es solamente un asunto comunicativo, es un asunto de fondo mucho más complejo, como las cuotas que finalmente se le pagan a los partidos o a los movimientos o a los liderazgos que llegan a acompañar o que acompañaron la campaña o que han hecho parte del pacto más allá de los intereses en la burocracia. Pero hubo muchas demoras y creo que el gobierno no comunicó bien a qué se debían esas demoras. Ha debido crear algo, no sé, alguna especie de expectativa, no sé, pero sí permitió que en los medios de comunicación la oposición, que todavía está muy escuálida, pero logró avanzar un poco señalando como, oiga, hay temas importantísimos en los que no se ha nombrado un responsable. El DP, la demora del DPS fue brutal, y el del DPS se maneja un montón de presupuesto, que obviamente los partidos estaban ahí al acecho, y permitió que crearan una narrativa sobre eso. Entonces creo que en temas comunicativos ha sido bastante errado, no solamente el gobierno cabeza de Petro o de Francia, sino los ministros, como algo que señalábamos hace un rato de Irene Vélez. Creo que Carolina Corcho también está muy empecinada, creo que no ha entendido en que si bien su discurso de activista puede hacer parte de su trabajo institucional ahora, puede hacer gran parte de su trabajo también hoy,
no ha entendido que el timing del activista es diferente al del funcionario y está hablando todo el tiempo, está cazando peleas todo el tiempo. Y no me parece que una persona que tiene semejante responsabilidad como la reforma a la salud esté apagando incendios y cazando peleas por todo lado, en lugar de centrarse en comunicar sobre la puta reforma a la salud, ¿sí? Por ejemplo, eso. Y otra cosa que me ha parecido malísima es el manejo que se le ha dado, por ejemplo, al tema de Alex Flores, parce. Claro. El senador antioqueño que tuvo este incidente pesado en Cartagena. Y creo que esto ya no es un asunto tanto de gobierno sino de pacto histórico. Me parece que sí han debido fijarse unas líneas rojas mucho más notorias, mucho más visibles, mucho más fuertes con ese tipo de comportamientos, y eso sí me parece que ha sido un error fuerte también. Yo, como para ir con su línea, ya me acordé de lo que iba a decir. La semana pasada habló Santos con El País, no sé si ¡ay, sí! tuvo una señor. entrevista y dijo algo muy similar a lo que dijimos en nuestro capítulo pasado sobre el tema de la narrativa. Robarnos ideas siempre. Entonces, así es la burguesía colombiana, sí, expropiando al pueblo. Sí, exactamente. Sí, entonces pues nosotros en el capítulo pasado lo que hablamos es un poco de la narrativa del gobierno de Petro, y decíamos como que no tenía como que tenía ideas interesantes, que había hecho como su decálogo, que usted decía que tenía como que hizo como un discurso muy presto para empezar a actuar, pero que todavía no quedaban claras muchas cosas, como que no había un horizonte claro, y eso fue justamente lo que dijo Santos en la entrevista. Le dijo al País como lo que le falta a Petro es afinar narrativas, o sea, como que igual lo mismo que habíamos hablado, se habla mucho de la paz total, que es como pareciera ser como el centro del mandato, pero todavía no se sabe muy bien qué es eso, no sabemos pues paz total, como a qué se refiere, por qué nos debería importar. Y sabe que también me parece que sobre todo con lo de paz total ha habido mucha polifonía, o sea, mucha gente hablando sobre paz total. Cepeda, Roy Barreras, Humberto de la Calle, bueno, son demasiadas voces, incluso del gobierno o tendientes a estar favorable en esos procesos de paz, y eso ha generado mucho ruido en un tema que es demasiado sensible. Creo que ahí ha sido como un error gravísimo. Y que si usted se da cuenta, por ejemplo, el manejo que tuvo Santos del proceso de paz fue bastante hermético, era una vaina muy centralizada, o sea, muy bien como pensada, con asesores, y acá paz total, el que quiera sale a decir que es esa vaina, sale a decir qué es lo que van a hacer cuando ni siquiera... Y se supone pues que va a haber como un proyecto para sometimiento de grupos armados ilegales que va a sacar el gobierno prontamente, y ese va a ser como un tema que va a empezar a sonar un poco más. Pero sí, yo creo que esa afinar narrativas, ese tema comunicativo, como usted lo decía, es algo en el que Petro como que no se ha sabido instalar acá, pero digamos que lo solventó un poco en la ONU con ese discurso. De hecho, ahora que usted señala que paz total pareciera ser como la centralidad entre las muchas reformas que hay, ¿no? Finalmente, la reforma tributaria con su marco de justicia social, pues justicia social es paz total. La reforma al trabajo, seguridad en el trabajo, estatuto laboral, una clase trabajadora con buena capacidad adquisitiva y con derechos es paz total también. La reforma a la salud, un sistema de salud eficiente, un sistema de salud digamos que es universal, también contribuye a la paz total. Pues usted me hace caer en cuenta de eso justamente, y de que fue la única bandera nacional que salió en el discurso de la ONU, ¿sí? Sobre todo al final, cuando se empieza a hacer referencia de la justicia ambiental, él termina diciendo: no hay paz total sin justicia social y sin justicia ambiental. Entonces sí, evidentemente ese es el centro, y pues está bien, usted y yo también lo hemos hablado y escrito en otros lugares, el significante vacío, esa posibilidad de construir discursos en torno a la paz en Colombia, justamente por las condiciones que nos ha brindado mucho tiempo de guerra, es
es siempre una oportunidad para construir grandes, poderosos, sugestivos, involucrativos discursos políticos. Juan Manuel Santos lo sabía y lo hizo, y Petro lo ha sabido desde hace mucho tiempo. Entonces sí, atendiendo a esa importancia, de verdad hace falta afinar eso. Total. Bueno, y lo feo, que podríamos hablar como de lo feo del gobierno. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico. Eso no me lo explico. Yo creo que ha habido como, por ejemplo, disputas en liderazgos, disputas como al interior de la banca de gobierno que no lo han dejado bien parado. Pues ya no soy yo quien para juzgar si eso ha debido discutirse internamente, sí, o si ha debido salir a la luz pública, pero por ejemplo disputas en cargos dentro de las comisiones del Congreso. Pues todo el tema de Alex Flores pues fue un funcionario de la rama legislativa que también deja pues mal parado Claro. y que abre también un debate pues interesante al respecto. Sí, como esas salidas como mediáticas que tal vez no han debido presentarse y que se han debido como manejar de otra forma. Sí, exactamente. No, estoy de acuerdo. Creo que eso ha sido lo más feo. No recuerdo sinceramente otro, digamos, gran hecho o escándalo hacia el que pudiéramos dirigir la mirada. No ha sido así como muy de... ¿Sabe qué me parece feo? Me ha parecido feo los memes de la oposición, marica. Pónganse serios y hagan memes bonitos, chistosos. Ya, yo igual me quiero reír de Petro, pero sacar unos memes... Sí. Una porquería. Sí, o sea... Creo que eso también es algo que ha pasado, y es que nadie ha logrado como capitalizar la oposición al gobierno. O sea, pues la que más suena generalmente es María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pero no, como que no acaban de cuajar, ¿no? Sí, no terminan de consolidarse como lideresas de oposición. O sea, como que no ha habido como un contrapeso ahí como interesante, ¿no? No lo veo por ningún lado, la verdad. Yo creo que finalmente dentro de la izquierda y dentro del espectro centro ha habido si bien no un relevo de liderazgos, sí ha habido una modernización de los liderazgos. Petro no es un líder nuevo, pero sí es un líder que, por ejemplo, con todo lo que hemos hablado de la proyección de su discurso internacionalmente, ha sabido modernizar su apuesta narrativa, modernizar su canal de comunicación, modernizar los intereses, los temas que prioriza dentro de su propuesta política, modernizar los marcos con los que entiende el mundo. Bueno, sí, incluso creo que Claudia López u otros líderes del Partido Verde también no son liderazgos nuevos, pero han sabido entender las nuevas... A ver, por moderno me refiero a entender, sí, como lo más típico, nuestro espíritu de época, ¿sí? Nuestro espíritu de época. Creo que la derecha no ha sabido hacer eso. De hecho, no sé si se ha dado cuenta, creo que lo hemos hablado incluso, pero no en los episodios. Hay una correlación entre la derecha colombiana y Vox en España muy fuerte. Manejan temas similares, agendas similares, se visitan mucho. Ajá. Tienen como la misma estrategia trompista de irrumpir en medios de comunicación. Y es como, vale, sí, eso te puede servir para tu electorado que has tenido siempre, pero de pronto hay mucha gente más joven que quiere alinearse a la derecha, pero ve eso y dice, no, yo no soy esa caricatura de la Cabal, weón. Sí, no hay una modernización de la derecha en Colombia. Y se esperaba, por ejemplo, de Miguel Uribe como que la renovación y tal. Pero tampoco es un tipo que ni suena ni truena. No, pero es que, hermano, tiene más inteligencia. Estos audífonos ahí pueden decir cosas más inteligentes que Miguel Uribe. O sea, es que de verdad es... Sí. O del otro que se esperaba mucho supuestamente era de este man, el hijo de Juan Manuel Santos, no, de Francisco Santos, que fue congresista hasta la legislatura pasada, Gabriel Santos creo que se llama, que incluso hizo un final de legislatura muy así, se enfrentó a
las maquinarias del centro democrático, era el rebelde, y además apoya la causa LGBTI, entonces, pero finalmente ahorita terminó por allá en un cargo No sé, la verdad. de, ¿cómo se llama esto? De fintech, de las tecnologías de comercio y todo eso. Ok. Son cargos sin ninguna relevancia política, quiero decir, seguramente en ese campo será importante, ganará mucho dinero, pero políticamente no existe ya. Sí. No hay todo eso, salvo los pelados que salieron. ¿Sí vio el video este de los esbirros de Enrique Gómez? Ah, sí. Buenísimo. Esa es la derecha Esa es moderna. la nueva derecha. Como decía Juan José Lafourcade, es el tiempo de la derecha. Ese es el tiempo de la derecha. Oiga, y si vemos una oportunidad de negocio y nos convertimos en los líderes de la derecha. Yo moderna tengo muchas colombiana. cosas por decir, sí. Podríamos pensar en eso. Pero bueno, entonces, bueno, más o menos ahí ubicamos el gobierno de Ajá. Petro y se vienen un par de Vienen proyectos. cositas. Baby, can't you see I'm calling? I got La Central, el podcast que escucha Britney. Bitches. there's no escape. I can't wait. El primero es la reforma política. Ajá. Usted que está ahí al tanto de la movida, tal, ¿qué más o menos podemos esperar con esa reforma? Sí. Pues yo creo que hay dos cosas que sobre todo se mencionaron mucho en la agenda de medios de los últimos días. Y son el del voto obligatorio, que eso sí. es un tema de debate. ¿Usted qué opina de eso? Personalmente, Vean, me voy a mojar con quítese toda. la camiseta de Roy. O sea, usted, Pedro Rojas, independiente, libre pensador, pedagogo. Pedagogo ¿Qué? reeducativo. Reeducativo. ¿Qué piensa del voto obligatorio? Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Y yo sé que mis Sé amigos que el anarquismo anarcopunks- le corre por las venas. No, anarquismo no. A mí me corre royismo, Roychevismo. No. Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio como una medida urgente para una emergencia que hay, y es la altísima abstención que hay en las votaciones. Yo creo que ese es un tema al que no se le ha puesto mucho cuidado en el país. Y creo que es un tema urgente porque finalmente están gobernando personas que no tienen un amplio respaldo popular como debería ser en un sistema democrático. Es una idea muy básica, la verdad. Ok. Y me parece que esos temas básicos son urgentes y creo que hay que atacarlo, y no veo otra medida diferente inmediata a esa. Ya. Pues Lo pondría obligatorio, pero temporal. temporal. Sí, no permanente. O sea, usted enseñaría cómo a pescar. Exactamente. Listo. Pues, o sea, yo en lo personal, pues, perdón. No sé, o sea, lo veo. No estoy casado con ningún lado, pero. Usted le pone un 7 a ese tema. Sí, a su exposición. Pero la verdad no. Me cuesta aceptar esa propuesta. O sea, yo la verdad creo que no soy de esas personas como que reivindica como no sé cómo decirlo, o sea, como el voto como algo sagrado, y digamos todo el proceso electoral como algo sagrado que hay como que sí, digamos como esa nueva religión que hay que ir arropando a la gente, y siento que el no voto es una expresión política También es cierto. completamente válida, y no solo una expresión política, sino también una expresión pues social, que muchas veces la gente ni siquiera pues va a votar, no porque diga esta va a ser mi manifestación política, sino porque simplemente no le interesa, y es sintomático pues de lo que sucede en el país. Y pues por eso mismo creo que el voto obligatorio no respeta como esa decisión de no ir a votar. O sea, me parece que es completamente válido no votar. De hecho, yo no voté durante mucho tiempo y No, yo tampoco. es que mi primer voto fue a Roy cuando se lanzó en el 2002.
No, yo también, yo empecé a votar hace muy poco. Sí, de acuerdo. Entonces pues sí, o sea, yo el voto obligatorio no, la verdad no me suena. No, yo sí, un gulag para el que no vote, hijo de puta. No, mentiras. Y la segunda cosa. Y la segunda cosa es el tema de las listas paritarias y cremallera para todos los partidos políticos en cargos populares. Sí. Ese es otro tema que ha estado gruesito y que, hablando de oposición y María Fernanda Cabal y tal, ella ha intentado salir en la discusión de la reforma política específicamente con ese tema, como de hablar de que la paridad es un absurdo, que realmente la inclusión a las mujeres que gobiernen las más competentes y no por cuotas, etcétera, 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 mientras que obviamente el pacto histórico, sobre todo liderado por María José Pizarro, quien está presentando un proyecto de ley para reformar este tema de las listas paritarias y por cremallera en todos los partidos políticos. Entonces ahí hay una lucha bacana, me parece interesante, más allá de las posiciones que uno pueda tomar. Me parece súper bacano cuando las disputas ideológicas toman concreción en algo tan puntual, ¿no? Como elegir que la representación pues real, parece divertido. Y también está consagrado que las listas serían cerradas, ¿no? También está consagrado que las listas están cerradas, pues, sí, señor. Que ya usted no vota como por la persona, sino que usted vota por el partido en general, que me parece positivo, porque usted vota por un proyecto político, eso. Lo que hace es como menguar un poco el tema de cacicazgos regionales, todo el tema de compra de votos, como eso va a atacar todo eso. Y yo le sumaría un par de cosas a lo que usted dice, y es que, por ejemplo, en la reforma política también pues hay como varias cosas importantes, y es, por ejemplo, digamos, todo el tema de que los congresistas ya solo van a poder ser durante 4 periodos ocupar una curul, 2 en Cámara y 2 en Senado, es decir, ya no va a haber Herley que dura 30 años en el Senado, sino pero perderíamos grandes figuras como Roy, Leonardo Barreras. A mí eso me preocupa. Eso por un lado, y por otro lado, que si los congresistas pues renuncian, pueden directamente integrar el gabinete de gobierno, pueden ser ministros o ministras. Ese también estaría consagrado en la reforma política. Y bueno, ya un par de cosas ahí que se nos pueden escapar, pero ese es como en esencia el espíritu de la reforma. Exactamente. Y por otro lado se viene también como un proyecto de ley que probablemente esta semana va a ser radicado en el Congreso, que es el tema del sometimiento a la justicia, que es ya para grupos armados ilegales, y digamos como dándole un poco más de piso a lo que es la paz total. Frente a eso, usted ahí más o menos ¿qué cosas tiene ahí por...? No sé, parce, pero yo, o sea, no soy un técnico en temas de paz, ni de justicia transicional, ni de justicia restaurativa, pero lo que sí creo es que es urgente que el marco legal como está, el marco jurídico como está hasta ahorita para sometimiento y tratamiento especial con organizaciones delincuenciales, pues tiene que actualizarse y transformarse a las características de esos grupos de ahora, que el gobierno ha venido llamando organizaciones multicrimen. ¿Y por qué? Porque justamente su característica es que no son solamente grupos políticos alzados en armas, como lo fueron las guerrillas durante mucho tiempo, o no solamente son grupos políticos alzados en armas en relación con el narcotráfico, como fueron las guerrillas y los paramilitares durante tanto tiempo, sino que son organizaciones que tienen una pata en muchos campos de la delincuencia, desde el narcotráfico, el sicariato, redes de trata de personas, tráfico con migrantes, bueno, una cantidad de cosas muy densas, los gota a gota. Sí, son organizaciones que ya son muy poderosas en muy diversos campos, que cooptan la vida cotidiana de la gente. Y que empiezan a hacer presencia en centros urbanos. Claro, también, en todo el berraco país, justamente porque esa nueva característica les permite, por ejemplo, al Clan del Golfo, por citar uno de los ejemplos, digamos, más reconocidos, operar a manera de red. Entonces, claro, ya este tipo de violencia no la vemos con personas con botas de caucho camuflados, pasamontañas, entrando con fusiles a los municipios, a las cabeceras municipales o a los sectores rurales,
grafiteando, gritando vivas por la revolución o a favor de la propiedad privada, sino que lo que hacen es cooptar, ¿cierto?, banditas pequeñas, pandillas pequeñas, organizaciones de microtráfico, de gota a gota, y así arman redes de delincuencia por todo el país. Entonces, justamente el tema es cómo se afronta eso, cómo se le da el tratamiento a un recontracapo del clan del Golfo versus un pelado que cooptan, que es pandillero en cualquier comuna de un municipio clase 6 de Colombia. Entonces sí creo que hay una necesidad coyuntural de revisar eso, y sí creo que los mecanismos que hay de justicia transicional y que puede haber de justicia restaurativa pues pueden ayudar a que gran parte de eso se desarticule. Sí, pues como los aspectos más importantes del proyecto que se viene frente a la paz total es como generar un marco legal para el sometimiento de estos grupos, ilegales. Y hay varios puntos importantes. Uno de ellos es como el tema de que, pues como lo hablábamos detrás de micrófonos, que se va a copiar un poco el modelo estadounidense, en el que estos grupos, si se someten a la justicia, van a poder conservar alguna propiedad que no supere el 10% de sus acciones, pues de sus propiedades, producto de sus acciones ilegales. Ese es un tema ahí que va a ser de debate público. Si usted le tocara entregarse mañana a la justicia por cualquier cosa, no voy a decir que usted es un tipo que comete acciones criminales muy seguido, que sí, no me voy a entrar en ese tema, pero digamos que usted mañana le toca entregarse a la justicia y le dicen: Daniel Felipe puede conservar el 10% de sus cosas, lo que usted quiera, el 10%. ¿Usted qué? ¿Yo qué conservaría? ¿Qué conservaría además de la camiseta de Millitos? Uy, no sé. Pues, o sea, el 10% de mis cosas en realidad es muy poco. O sea, yo, si me dicen conserva el 10%, es como conservar esta taza, no sé, o sea, pues no sé, la vestimenta del día, seguramente. Déjeme la SIM. Yo conservaría la cinta. Déjeme la SIM y la cédula. Exactamente. ¿Y usted qué? Yo conservaría un tarrito de vidrio que tengo en el closet de mi cuarto. Uy, ¿sabe? ¿Yo qué conservaría? Alguien que se nos olvidó en este momento. ¿Qué? Es Armandito. Ay, Armandito, no lo sacamos hoy. Pero sí, Armandito no lo dejaría. Pero bueno, o sea, por un lado está eso. Otro punto importante es que Petro empezó a hablar es de acogimiento a la justicia en un principio, y se supone que este nuevo proyecto de ley va a hablar es de sometimiento. Eso significa que no sería como una negociación política que lleve, no sé, a crear o a acogerse a justicia transicional, es decir, a un tipo de jurisdicción diferente a la justicia ordinaria colombiana, sino que estos grupos tendrían que someterse a la justicia ordinaria y probablemente pues con algunos beneficios, pero sin hacer como una reestructuración política y jurídica de su situación. Ese también. Lo que sí tendría, creo, necesidad en un escenario de esos es de unos jueces especiales, ¿no? Digo, por la cantidad de casos y de personas, o no tanto. Es que creo que ese es otro tema que va a ser importante, y es que no va a haber como nueva institucionalidad, pero instituciones ya existentes van a tener como unas super funciones. Entonces la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo entrarían como a tener como unas nuevas, digamos, como unas nuevas funciones que serían importantes como para desarrollar este proceso de sometimiento. A mí eso me parece muy inteligente, ¿sabe? Porque yo he tenido la oportunidad de participar como en diferentes de someterme a la justicia en diferentes escenarios. Cuando yo integré las en la UPJ. Pero sí he trabajado con muchas de estas nuevas instituciones que han surgido en los últimos 12 años, 11 años con respecto a paz, tierra, reincorporación, exactamente. Y si bien sí hay instituciones que uno dice, hombre, sí, esta misionalidad no existía,
y se necesitaba, y está bien que funcione y que se le pongan unos millones de pesos ahí, unos 10.000 billones de pesos ahí, y se contrate gente y se promuevan cosas. Hay otras que uno dice, no, de verdad, esto lo habría podido cumplir esto una institución. Pudo haber sido un correo. Esta institución pudo haber sido un chat de WhatsApp, parce, y ya. Okay. Por eso me parece, y creo que sobre todo hacia temas de construcción de paz es una tendencia, crear nueva institucionalidad. Insisto, muchas veces está bien, pero hay otras, como en este caso específico, que se puede empoderar lo que ya existe. Y sobre todo cuando hay tantos grupos disgregados, es decir, claro. ¿usted cómo va a adelantar como una negociación diferente con tantas disidencias y tantas Bakrim, como suelen llamar, que hay en el país? Se habla como de más de 22 grupos que ya han dicho que están dispuestos a acogerse a la paz total. Sí. Pues es necesario un marco jurídico que los integre a todos. Yo no sé si con el ELN va a ser igual, seguramente con el ELN va a haber como un trato distinto. Yo porque imagino, hay un reconocimiento político. No, y esos piros se paran de la mesa. Ay, esos helenos como no son de ladies. Ay, sí. Qué pena el comentario heteropatriarcal, pero es que son unas ladies. Entonces, sí, seguramente con el ELN va a haber un tratamiento distinto, pero pues sí va a haber, este proyecto va a generar como un marco legal para el sometimiento a la justicia de la mayoría de actores. Y hay como un pequeño comentario ya como para ir cerrando. Eso. Y es que generalmente para el acogimiento a la justicia, digamos, para la dejación de armas de grupos armados al margen de la ley, para decirlo en términos demasiado institucionales, generalmente hay acuerdos, o sea, siempre se llega como a un punto pues no siempre, pero se tiende a llegar a un punto medio en el cual pues estos grupos se acogen a la jurisdicción institucional, se empieza su tránsito como a la vida civil, pero siempre es el después el que se jode, claro, o el que mantiene la violencia. Entonces, exacto, bueno, este marco jurídico va a generar pues todo este tema de sometimiento, de que pues den el paso a la legalidad, pero es importante también pensarse el después, es decir, listo, esta gente se somete y luego ¿qué? O sea, ¿qué nos garantiza como que no vayan a seguir existiendo como estos reductos de violencia, que los jóvenes no reincidan o que nuevos jóvenes no empiecen a ser parte de estos grupos? Porque o sea, hay problemas pues muy serios pues de reintegración a la sociedad, claro, pues cuál va a ser el acompañamiento que va a hacer el Estado. Y por otro lado, pues si persisten problemas como el del narcotráfico, por más que haya grupos que se sometan a la justicia, van a venir nuevos y eso va a seguir ahí como una bola de nieve que siempre está ahí, que se va volviendo más grande. Y creo que es muy importante que va a hacer el gobierno respecto a ese después, respecto a todo el tema de reintegración a la vida civil, pero también del tratamiento de estos problemas. Y ya pues se van dando pistas pues recogiendo lo que decíamos anteriormente, por ejemplo con el discurso de la ONU frente al tema de lucha contra las drogas, bueno, la paz total. Yo pensaría, así como Iván Cepeda y Roy Barreras pueden decir que es paz total, yo digo que es paz total. La paz total pues también uno supone que es como una vaina más holística, que toma varios puntos, que tienen como una vocación más integral, de inversión social en los territorios, bueno, de reforma agraria. Lo que a eso iba, de reforma agraria, de aplicación del acuerdo con las FARC. Y yo creo que eso va a ser primordial para que la violencia no continúe en los territorios de Colombia. O si no, pues sí, se pueden seguir sometiendo pues algunas bandas, pero pues el problema va a seguir estando ahí. Entonces me parece casi que más importante que este marco legal para el sometimiento, me parece fundamental la reincorporación y el tema del tratamiento de estas economías ilícitas en los territorios. De acuerdo, es que la única manera de desactivar eso es justamente generando posibilidades materiales, posibilidades reales, para que la gente pueda vivir mejor y dedicarse a
pues a lo que debe dedicarse, ¿sí? Y no buscar, digamos, salidas económicas en este tipo de organizaciones o con los mercados y las rentas ilegales que ofrecen. Yo sé que a veces se vuelve muy repetitivo, sobre todo en la izquierda o los sectores más democráticos de Colombia, el rollo de la reforma agraria. Y que seguramente hay mucha gente a la que el rollo de la reforma agraria le sepa mierda. Ay, todo el mundo habla de la reforma agraria, todo el mundo quiere hacer reforma agraria, qué mamera esa vaina. Pero creo que hay que entender justamente lo que usted señalaba, y es el efecto dominó que eso puede causar, la bola de nieve que eso puede causar si se llega a materializar. Y es que volver productivo el campo colombiano, democratizar el campo colombiano, pues implica desactivar las posibilidades de cooptación que tienen todos los grupos ilegales frente a las familias del campo que no tienen otra manera de buscar recursos sino es a través de esas rentas. Y que eso en términos materiales incluye, como lo anunció la ministra de Agricultura recientemente, que se van a comprar un montón de hectáreas de tierra y se van a repartir entre ciertos sectores campesinos para tratar de lidiar el tema histórico del acceso a la tierra, pero sobre todo lo que tiene que ver ahorita con las famosas tomas de tierras por parte de campesinos y bueno, de otros actores, que es otro tema bastante denso que no creo que abordemos ahorita, pero que sí da cuenta de ese efecto, pues de que todo está encadenado. Sí, y bueno, no sé, o sea, ya como cerrando, como Cerremos, que... sí. Ahora sí. Pues sí, o sea, vemos como ese horizonte, hemos hecho un pequeño balance, creo que es interesante, yo no veo consolidándose un espectro político así fuerte de oposición, lo vimos en el fracaso de las marchas de este lunes y pues sí, o sea, como que uno no ve por ese lado, vemos es más como gente como a la expectativa y creo que de eso se trata un poco el tema que queremos tocar a continuación. Hoy en la central nos interesamos también por la cultura, por las expresiones artísticas y nos acompaña uno de los compositores más importantes de la nueva trova colombiana. Daniel Felipe, maestro, bienvenido a la central, muchas gracias por estar acá. Gracias Pedro, gracias por la introducción, es para mí un honor estar acá compartiendo con ustedes, con su gran público, para mí es una oportunidad importante, estamos lanzando un nuevo sencillo. Hablemos de esto, por favor, que es una noticia importantísima para la cultura colombiana. Sí, pues mira, yo hace un tiempo, pues en mis inicios como compositor, tuve la oportunidad de cantar, pues de componerle a un gran cantautor, a un gran prócer de la música mexicana. Le hice unas letras, para él no eran pues tan significativas, como que no las entendía mucho. Es el problema de los artistas de vanguardia, que no son apreciados en su tiempo. Sí, entonces este sujeto, este cantante, bueno, yo le presenté una letra, una melodía, que entre los dos trabajamos. A él la letra como que no le cuadraba, hicimos una nueva versión, luego pues él tuvo la oportunidad de salir adelante, la cantó, fue un éxito total. Sin embargo, a mí me gustaría rescatar esa letra original, las raíces, la raíz de la canción, que en su momento pues él tenía, la melodía fue igual, pero bueno, hubo esas variaciones y me gustaría rescatar esa primera versión, si ustedes pues me lo permiten. Maestro, somos todo oídos, por favor deleítenos con estos sonidos de la nueva trova colombiana. Gracias. Es la historia de un uribista, como mucha gente lo ha sido en este país, en Colombia. Yo reivindico, digamos, esa tradición colombiana. La nueva trova uribista, podríamos hablar. Y pues es un uribista que, como también muchos colombianos, es tacaño. Le pesa poner pa' la vaca. Devoto de la Virgen del Codo, decía mi abuelo. Exactamente. Entonces vamos con esta canción. Espero que les guste. Vamos. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en Porky todo el día, jugando 21,
y no la dejan ni caer. Ven, querida, no me ha sanado bien la herida. Lo extraño y lloro todavía. No sé dónde andará, no sé dónde andará. Pregúntale a Budinen. a Budinen, querida, piensa en mí solo un momento y ven. Oh, ven. Al final el ESMAD no era tan cruel y Petrovsky ya está aquí. Ven, querida, hazlo por quien más quieras tú. Mira el recibo de la luz, que ya no me alcanza. Querida, préstame plata para el arriendo. Que el comunismo no era un cuento. Odio a ese puto Marx, odio a ese puto Marx y a Irene Vélez también. Ven, querida, por lo que quieras tú más ven. Oh, ven. Más compasión de mí tú ten. Porfa que vuelva Iván, porfa que vuelva Iván. La economía naranja estaba bien. Oh, ven, querida, querida, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth que se va a descargar. Apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth a ese Huawei. querida, querida, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth que se va a descargar. Apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth, apágale el Bluetooth a ese Huawei. a ese Huawei. Gracias por haberme acompañado, Pedro. Un gusto tenerlo en este espacio, maestro. Cuente con este micrófono siempre que quiera. Nos vemos en la próxima. Eso.